Hola, bienvenidos a la clase de matemáticas del Instituto Nacional de Educación Básica María Luisa Samayoa Lanuza para las estudiantes de primer grado básico. En este video veremos ángulos alternos internos y alternos externos. Puedes consultar tu libro de matemáticas 1 en las páginas 151, 152, 153 y 154. Soy la catedrática Marina Palala. Veamos qué son los ángulos correspondientes. Tenemos una recta N y dos rectas L y M que la atraviesan, es decir, se intersecan con la recta N. Hay ángulos que se forman entre ellas. Los ángulos que se forman del mismo lado de la recta N se llaman ángulos correspondientes. ¿Ves que hay un ángulo que se forma con la recta L y N y otro que se está formando acá con la recta M y N? Están del mismo lado de la recta y se llaman ángulos correspondientes. Pero también puedes observar que está el ángulo B y el ángulo F. Estos ángulos, las flechitas nos sirven para indicar dónde están los ángulos, ¿verdad? El ángulo B y el ángulo F también son ángulos correspondientes. ¿Habrá otros ángulos correspondientes acá? Claro, está el ángulo C y el ángulo G, que también son correspondientes porque están del mismo lado de la recta N. Y quedan estos otros dos ángulos a los que llamaremos D y H. Estos dos también son correspondientes. Entonces ya identificaste que hay por lo menos 4 pares de ángulos que están correspondientes. Cuando una recta N se interseca con las rectas L y M, como en la figura que está a la derecha, el ángulo A y el ángulo E se llama ángulo correspondiente. Entonces el ángulo A y E son correspondientes. Y ya vimos que también estos otros ángulos que están formados acá son correspondientes. B es correspondiente con F, C es correspondiente con G, B con F, C con G y D con H. Todos ellos son ángulos correspondientes. Ahora veamos qué son los ángulos internos y los ángulos externos. Siempre tenemos una recta N que está intersectada por la recta L y M. Ves que la recta L está atravesando a la N y la recta M también, ¿verdad? Entonces, los ángulos que están formando, si están en el área que está adentro, es decir, el área que está formada acá es interna porque está adentro. Estos ángulos se llaman internos. El ángulo C, D, F y E son internos porque están dentro del área que está formando la recta L con la recta M. Y los ángulos que están afuera se llaman ángulos externos porque están afuera del área que están formando L con M. Entonces, unos se llaman internos porque están en la parte de adentro y otros se llaman externos porque están en la parte de afuera. Ahora sabes por qué se llaman ángulos internos y por qué se llaman ángulos externos. Externos afuera, internos en la parte de adentro, en el área que están formando las rectas L con la recta M. Ahora veamos los ángulos alternos internos y alternos externos. ¿Qué son ángulos alternos internos? ¿Recuerdas que un ángulo alterno es el que está en el lado contrario de la recta que estamos observando? En este caso, la recta N está en el lado opuesto, C con E. Uno está del lado derecho de la recta y el otro está del lado izquierdo de la recta.
pero también se llaman alternos internos, internos porque está en el área de adentro, está en la parte interna del área que está formando L con M. Entonces se llaman alternos internos porque están adentro y porque están en el lado contrario de la recta, alternos. Y ahora veamos D y F. ¿Ves que también son alternos? Uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Y están en la parte de adentro, en la parte interna. Ángulos alternos internos. Y los externos entonces están en la parte de afuera. Y son alternos también, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Y están en la parte de afuera, lo que les hace llamarse ángulos alternos externos. Entonces, ángulos alternos internos y alternos externos. Ahora veamos cuando en la recta N se intersecta con la recta L y M, como en la figura de la derecha, el ángulo C y el ángulo E se llama ángulo alterno interno. Entonces se está intersecando con L y M la recta N y está formando ángulos alternos internos. Y también, ¿verdad? El ángulo D y F, el ángulo D y F son alternos internos. Y cuando una recta se intersecta con la recta L y M, como en la figura de la derecha, el ángulo A y el ángulo G se llama ángulo alterno externo. Entonces, la intersección aquí, ¿verdad? Esta recta L y M está formando también ángulos que están afuera, que se llaman ángulos alternos externos. B y H, también B y H son alternos externos. Muy bien, continuemos entonces viendo ahora ángulos correspondientes y líneas paralelas. Observa que lo que cambia en este momento es que tenemos líneas paralelas, que significa que están a la misma distancia una de otras y que están formando un ángulo llano, ¿verdad? En este caso, ellas están a la misma distancia, son líneas paralelas. Y vemos que hay un ángulo D y un ángulo H a los que llamamos correspondientes porque están del mismo lado de la recta N. Y el ángulo C y el ángulo G también son ángulos correspondientes. El ángulo A y el ángulo E también son ángulos correspondientes. El ángulo B y F también son ángulos correspondientes. Y las líneas, recuerda, son paralelas. En este caso, cuando las líneas son paralelas, se dice que los ángulos tienen la misma medida. Entonces ahora puedes observar que los ángulos tienen la misma abertura, es decir, miden lo mismo. Cuando los ángulos son correspondientes y están entre líneas paralelas, la medida de ellos es igual. Ahora, ¿cuáles son esas conclusiones? Cuando una recta se interseca con dos rectas paralelas, la medida de los ángulos correspondientes es igual. Entonces, si las rectas L y M son paralelas, entonces A y E tienen igual medida. También, ¿verdad? Podemos decir recíprocamente, cuando la medida de los ángulos correspondientes A y E es igual, las rectas L y M son paralelas. Si primero encontramos que A y E miden lo mismo, podemos concluir también que las rectas que estamos observando son paralelas. Y si las rectas son paralelas, puedo decir que los ángulos miden lo mismo. Ahora veamos los ángulos internos y las líneas paralelas, los ángulos alternos, internos y las líneas paralelas. Alternos porque están en lados opuestos de la línea, ¿verdad? Uno está a la izquierda y otro a la derecha. Vemos que D y F son alternos y son internos porque están dentro del área que está formando las paralelas L y M.
se puede decir que D y F miden exactamente lo mismo. Y de este lado puedes ver que está el ángulo C y el ángulo E como ángulo también alterno interno, y también podemos decir que ellos miden lo mismo porque están entre dos líneas paralelas. En conclusión, entonces, podemos decir que cuando una recta se interseca con dos rectas paralelas, la medida de los ángulos alternos internos es igual. Si L es paralela a M, entonces el ángulo A y el ángulo G son iguales. El ángulo A y el ángulo G son iguales. Y recíprocamente, cuando la medida de los ángulos alternos internos A y G son iguales, pues podemos decir que las rectas son paralelas. Entonces L y M son paralelas. También D y F son ángulos alternos internos entre líneas paralelas. Bien, ahora veamos los ángulos alternos externos y las líneas paralelas. Externos porque están afuera del área entre la recta L y M, entre las paralelas L y M. Y puedo ver que A y G son alternos y tienen la misma medida porque están entre líneas paralelas, ¿verdad? Entonces están afuera del área, son externos y son alternos. A y G. También B y H son alternos externos y tienen la misma medida. Veamos la conclusión. Cuando una recta se interseca con dos paralelas, la medida de los ángulos alternos externos es igual. Es decir, B y H miden lo mismo, porque están entre las dos rectas paralelas. C y E también miden lo mismo. Bien, ahora te toca a ti ejercitarte. Para eso debes de resolver los ejercicios que se te propone en la página 151. Se te proponen 3 ejercicios y en la página 152 y 154. Deseo que estés muy bien. Por favor, recuerda lavarte bien tus manos con agua y jabón y quedarte en casa. Que Dios te bendiga y hasta pronto.